llamada a los pasajeros del vuelo Viaje al Mundo del Jazz. Entrégate a la aventura de la información, música y referentes de lo mejor del jazz. Aquí comienza Viaje al Mundo del Jazz con Francisco Salazar. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Viaje al Mundo del Jazz, el programa donde aprendemos de jazz escuchando a sus mejores exponentes. En el episodio de hoy, escucharemos al saxofonista Hank Mobley.
El tema que acabamos de escuchar se intitula Remember y pertenece al LP Soul Station de 1960, que fue grabado para el sello Blue Note y se convirtió en su disco más exitoso. En esta ocasión queremos hacer algo muy especial: dedicar nuestro programa a un auditor que tiene tan solo 8 años. Saludos, Rafita. Saludos. Visita nuestra página viajealmundodeljazz.com. Un abrazo a nuestros amigos de Radio Comunitaria de Pudahuel en Santiago de Chile, quienes emiten semana a semana nuestro programa. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi amigo. Un gusto volver a verte, volvernos a juntar siempre en torno a la música. Sí. Para mí, como siempre lo digo, es un panorama. No, desde luego. Y aunque no lo crean, los quienes nos escuchan, disfrutamos muchísimo porque nos gusta el jazz. Hemos escuchado durante mucho tiempo sin fin de discos, pero es tan grande el universo que en ocasiones, en el afán de preparar un buen programa, hemos tenido que investigar mucho, escuchar varios discos. Incluso yo me nutro mucho de tus buenas investigaciones. Y en este caso, por lo menos Soul Station no estaba en mi radar, pero ya que Rafita nos mencionó que le gustaba mucho el tema Remember, entramos a explorarlo. Y vaya qué historia más interesante tiene este Hank Mobley, que no sé, yo cuando lo escuché, si me hubieras dicho que era uno de los músicos top de jazz, yo le creo. Totalmente. Vuela a otra altura Hank Mobley. Bueno, vamos a ver un poquito a qué se debe eso. Tú me estabas comentando algunos datos muy interesantes. ¿Qué te parece si los compartimos con nuestros amigos? Bueno, nosotros somos bien amigos de los adjetivos con respecto a los músicos, y se puede decir que este tenía una energía, un swing, un encanto como músico. Pero si lo pusiéramos en una línea al lado de otros músicos, podríamos decir que por un lado tenemos a John Coltrane con su densidad, su agresividad, Sonny Rollins con su originalidad e intensidad. Al otro extremo tenemos a Lester Young o a Stan Getz, que son más suaves, más cool. Y podríamos decir que entre esos dos grupos tenemos a Hank Mobley, un músico que tiene su propio lenguaje, pero que no logra ser ni demasiado agresivo, ni demasiado intenso, ni tan suave, ni tan cool. Estuve mirando un poquito de su biografía, como suelo ver. Nació en 1930 y con 16 años se cambió del órgano y el piano al saxofón tenor, porque pertenecía a una familia de organistas de iglesia. Casi toda su familia, tío, serie de familiares tocaban órgano en iglesia. Así que imagínate, con 16 años se cambia al saxo tenor y tan solo 5 años después ya consigue su primer concierto con un músico de nivel como Max Roach. Y grabó con Max Roach incluso. Y quería agregar algo, amigo. En ese tiempo tenemos que entender que no era tan fácil conseguir un teclado. Los pianos eran carísimos y no existía nada de instrumentos electrónicos. Así que la forma más práctica de tener un teclado disponible era ser el organista de la iglesia. Ahí te lo aseguraba. Claro, claro. Vale destacar. Sí, buen detalle, buen detalle. Así que bueno, siendo de familia de organistas, era obvio que su primer instrumento fuera el piano y, como comentaba, 6 años después consigue su primer concierto con Max Roach y ahí ya empieza su carrera. Sabemos que Max Roach, un baterista de gran nivel, pieza importante del estilo también, de bebop. Y nuestro invitado ahora, Hank Mobley, pieza fundamental del hard bop. De hecho, ¿te acuerdas de un disco que se llama Horace Silver and the Jazz Messengers? El primer disco de Jazz Messengers. Sí. En ese disco está Hank Mobley al saxo y en batería, por supuesto, el gran papá de todos los Jazz Messengers, Art Blakey. Así que cuando se fue Horace Silver de Jazz Messenger, esta banda, que es una escuela, pasó a tomar el nombre de Art Blakey. Así que Hank Mobley también siguió después con Art Blakey tocando y después ya empezó a hacer sus propias grabaciones como líder. Pero aquí quiero tocar un tema que es un poco penoso porque su carrera se ve un poquito frustrada por asuntos del negocio de la música.
Mira, fíjate en esta estadística. Hubo un periodo en que en 13 sesiones de grabación grabaron 12 discos, pero de esos 12 discos solo publicaron 7 y quedaron 5 ahí en estantería que luego los terminaron por cortar y meterlos en otros discos, o incluso algunos pasaron decenas de años antes que los publicaron recién a comienzos de los 80. Y este fenómeno no solo le pasó a Hank Mobley, le pasó también a otros músicos, por ejemplo a Lee Morgan, que se guardaron también discos hasta que después que fue asesinado, para el sello fue mucho más rentable publicar el disco una vez que el músico estaba muerto. Entonces esto lo dejó profundamente frustrado a Hank Mobley porque le negó de alguna manera el lugar o la influencia que podría haber tenido en la música de su tiempo, con sus propias composiciones. Entre las cosas que quedaron fuera, estaba leyendo que había una banda sonora que compuso para una película y otra grabación que él la denominó en una entrevista que dio el año 79, la denominó el mejor trabajo que nunca había hecho y que tampoco nunca hasta por lo menos hasta ese momento no se publicó hasta varios años después. Así que ese fenómeno fue un poco triste para Hank Mobley y ese sentimiento, él ya había entrado al mundo de las drogas, esto vale mencionarlo, pero normalmente canalizaba esa frustración a través de las drogas. Así que, de hecho, sin ir más lejos, el disco que vamos a escuchar, que es este Soul Station, lo grabó el año 60 volviendo de una estadía en la cárcel. O sea, a finales de los 50 tuvo líos con la ley, cayó a la cárcel y luego de salir grabó este Soul Station. Y aquí hay varias composiciones de él. Esto también demuestra lo buen compositor, prolífico y consumado que fue. No, impresionante. En lo que tú mencionabas de que guardabas los discos, me recordó un comentario que en algún momento escuché de una de las autoridades de un sello que durante años ha producido artistas de jazz. Voy a decir solo las iniciales: Columbia. Y en su comentario dijo que tenían tantas grabaciones antiguas de músicos de jazz que no tenían ninguna necesidad de grabar músicos nuevos. Podían durante 30 años seguir sacando discos y les sobraba. Un poquito de eso creo que es lo que nos cuenta. Es una práctica común en las discográficas. Sí. En off también hablábamos de esto, lo difícil que es balancear el hecho de que estamos ante una actividad artística sensible, ¿cierto? Donde se vacía el talento, los sentimientos, y el frío negocio, porque también tiene que haber un negocio para que se sustente un sello que pueda grabar a los músicos, que tenga estructura, que tenga una sala de grabación donde poder hacer todo este proceso, el marketing. Si no se sustenta el negocio, tampoco llegaríamos a saber nunca de esta música. Entonces, claro, es un difícil equilibrio y es un poco triste. Y ya por mencionar lo último, es poner este músico en el contexto. Después de estar con Jazz Messengers y de grabar estos discos solistas, incluso estuvo grabando 3 discos con Miles Davis. El Someday My Prince Will Come lo grabó también con Miles y con Hank Mobley. Y este disco Miles Davis en el Carnegie Hall también está con este saxofonista. Y también era muy amigo con Lee Morgan, así que grabó el disco Cornbread, que es un súper buen disco. Y también en algunas grabaciones con Herbie Hancock. ¿Te acuerdas? Hay un disco que se llama My Point of View, me parece, de Herbie Hancock. Sí. También está ahí Hank Mobley. Es muy bueno. Oye, nos quedamos con tarea para la casa, como solemos decir en Chile, con los otros discos. Claro. ¿Vamos a los temas? Vamos a los temas, amigos. Cuéntanos qué seguimos escuchando. Sí. Bueno, el primer tema que escuchamos es de composición del grandioso Irving Berlin, el Remember. Pero ahora vamos a ir con 2 temas que son de composición de Hank Mobley. Uno se llama Split Feelings y el famoso Soul Station, que tiene una estructura de blues y que en alguna oportunidad Hank Mobley comentó de que el propio Charlie Parker le había recomendado incluir estructuras de blues en sus composiciones. Muy bien, en Viaje al Mundo del Jazz escucharemos al saxofonista Hank Mobley.
Toda la música e información de este género que nos apasiona. Viaje al mundo del jazz por Comunitaria Radio.
Estás escuchando Viaje al Mundo del Jazz con Francisco Salazar. Escucharemos al saxofonista tenor Taina Brooks y su sobresaliente LP True Blue. Este disco fue publicado el 25 de junio de 1960 en el ya mundialmente conocido sello Blue Note de jazz. Podemos decir que está dentro del estilo hard bop, y la banda con la que contó para grabar es realmente extraordinaria. Trompetista de primera línea, Freddie Hubbard. Después lo acompañó en el piano Duke Jordan, Sam Jones en bajo y Art Taylor en batería. Así que tenemos hoy un disco extraordinario. Le damos la bienvenida a Guillermo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué tal, amigo? Un abrazo desde acá de 20.000 kilómetros de distancia. Bueno, un poquito menos, pero va a ser exacto. ¿Cuántos son? Como 14.000 creo que son algo. Entre 20 y 14, como sea, me va a ser imposible irte a ver por un montón de tiempo. Eso. Pensaba cuando estábamos escuchando en estos días a Taina Brooks, pensaba que siempre se nos quedan los adjetivos un poco cortos, Sí. Ya nos empiezan a escasear cada vez que les sugerimos a nuestros amigos escuchar algún disco. Ya sabemos decir que son extraordinarios, que son sobresalientes, ya no sabemos qué argumentos más dar. Y bueno, la idea nuestra siempre es despertar la curiosidad de nuestros amigos para que se interesen por escuchar estas selecciones que armamos con mucho esmero. Pero en el caso de este músico, podemos decir que los argumentos que hemos encontrado que lo hacen digno de escuchar tienen que ver con su corta carrera también, que fue un músico muy sobresaliente, pero también muy tímido, muy retraído, y eso hizo que se perdiera en el fondo. Entonces no muchos hemos escuchado hablar acerca de Taina Brooks, pero gente que escucha jazz, por ejemplo el propio Fernando Trueba, nuestro amigo ya a esta altura, que lo hemos citado tantas veces con su película Chico y Rita, el documental Calle 54, dice que es uno de sus saxofonistas tenores favoritos. Y hay muy poco para escuchar de él. Sí. Fíjate que qué curioso que el primer disco que graba como líder nunca se publicó hasta 1980. Y este True Blue, cronológicamente está primero en su discografía, es el segundo que grabó y se publicó en 1960. Tuvo una carrera efímera porque, bueno, estuvo metido en un tema de droga y eso mermó su salud. Tanto así que ya los últimos 12 años de vida no grabó nada. Y el apogeo de su carrera se dio apenas entre cuando tenía 25 años hasta como los 28 años y ya. O sea que apenas brilló como 3 o 4 años y fue todo. El dueño del sello Blue Note, Alfred Lyon, lo vio tocando en un club, lo escuchó y lo contrató para grabar con Jimmy Smith, el disco The Sermon, que acabamos de hacer un review de ese disco, ¿no? Y en esa misma sesión grabaron House Party, que es el otro disco de Jimmy Smith. Grabó 3 discos con Jimmy Smith.
Oye, Guillermo, disculpa que te interrumpa. Dale, dale. Sí, antes que se nos vaya, la sensación que tuvimos cuando empezamos a escuchar The Sermon sin conocer a Taina Brooks. Y dijimos, viejo, ¿quién es ese monstruo que está tocando? Y nos quedó dando vueltas, así que empezamos a buscar en internet. Y ahí descubrimos a Taina Brooks y encontramos este tesoro de músico. Pero esa sensación es maravillosa. Cuando estás escuchando algo y de repente como que se abre el cielo, cantan los ángeles, cae una luz para abajo y dice, este músico no lo conocía. No, espectacular. Sí, amigo, me desahogué, puedes seguir. Totalmente. No, totalmente un hallazgo. Es increíble cómo la misma música te van causando hacia dónde tienes que ir poniendo tu atención. Bueno, lamentablemente lo que ya comentamos, su primer disco Minor Move se grabó en el 58, se publicó en 1980. Y este disco que vamos a escuchar ahora se grabó en 1960 y fue lo que hizo que se conociera un poco a Taina Brooks. Pero de allí no mucho más. 1961, desde ahí ya no grabó nada más. Trabajaría ocasionalmente en algunas bandas de rhythm and blues, tocando por ahí en algunos clubes en bandas latinas. Y se fue perdiendo y apagando de a poco. Sirvió de inspiración, mira, leía a músicos como Charles Tolliver, que es nuestro amigo trompetista, de quien también hicimos un programa, lo considera una de sus inspiraciones. Pero como decíamos, por la personalidad que tenía, un poco tímido, y ya después con la salud empezó a alternarse entre la cárcel y el hospital. Estaba ahí y se fue alejando finalmente hasta que el agosto del 74 tuvo un fallo hepático que ya nos despedimos de él. Qué pena. Penoso, pero un disco que está como en la cúspide del hard bop y suena muy interesante. No, muy bueno, muy bueno. Bien, gracias por los datos, Guillermo. En realidad preparan nuestro corazón, podríamos decir, para escuchar este tipo de música y a estos artistas sobresalientes. Vamos a la música, que es lo más importante, querido amigo. Vamos a ir con los temas Good Old Soul, Uptight Creek y terminamos con A Ballad for Doll. Muy bien, entonces en Viaje al Mundo del Jazz escucharemos al saxofonista tenor Taina Brooks.
Viaje al mundo del jazz, donde aprendemos de jazz, escuchando a sus mejores exponentes. pasajeros, les habla el capitán, hemos llegado a destino. Recorrimos historias, recuerdos y canciones del género musical que nos apasiona, el jazz. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Viaje al Mundo del Jazz, por Comunitaria Radio. Pudahuel, sonidos del buen vivir.